importante comentarles que, bueno, el interés institucional de Forma es apoyar los procesos de formación y profesionalización docente, y en ese sentido, pues estamos siempre intentando aportar contenido que ayude a las maestras y a los maestros, o a quienes aspiran a hacerlo, a tener una mirada enriquecida de la educación de nuestro país. En congruencia con este propósito, el día de hoy, pues hemos organizado este evento para dialogar sobre los desafíos globales, como bien lo anuncia el título de nuestro webinar. Y estos desafíos globales, pues, como vamos a ver, son diversos, de diversa índole, pero están implicando fuertes retos a la educación y al quehacer docente. En ese sentido, pues nos proponemos analizar este perfil docente o estas características deseables en todo maestro y toda maestra y su relación con la situación internacional, nacional, los grandes temas que hoy debieran estar en nuestras agendas, pues en las agendas de todas y todos, ¿verdad? Bueno, para esta charla nos acompaña nuestro queridísimo colega Adolfo Rodríguez Guerrero, quien bueno, amablemente ha aceptado aportar desde la perspectiva de la UNESCO la mirada que prevalece hoy en este contexto que venimos diciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos del orden mundial? ¿Cuál es la tarea de la educación ahí? ¿Cuál es el papel de las maestras y los maestros? Adolfo Rodríguez Guerrero actualmente es consultor educativo de UNESCO, como ya hemos dicho, de UNESCO México, y está a cargo de diversos proyectos que este organismo internacional desarrolla en nuestro país. Su amplia trayectoria profesional, pues no la vamos a exponer, ¿verdad? Porque es realmente una trayectoria muy rica, pero fundamentalmente se ha concentrado en los ámbitos de la formación inicial y continua de maestras y maestros, en el diseño y desarrollo curricular y en el uso de tecnologías educativas, tema del que es un gran apasionado además. Pues muchísimas gracias, Adolfo, que estás en esta ocasión con nosotros y que participas. Y bueno, creemos que va a ser una charla de lo más enriquecida con esta mirada y estos aportes que nos puedes ofrecer. Muchas gracias. La dinámica de trabajo que vamos a seguir es, bueno, pues que como ustedes seguramente leyeron en la publicación, les invitábamos a enviar preguntas sobre el tema de manera anticipada, y si no les fue posible hacerlos, pueden empezar a enviarnos sus preguntas aquí en el chat, quienes están en Zoom, o en el chat de Facebook también, quienes nos siguen por esta vía. Y si alguien desea en un momento posterior a que Adolfo haga su exposición, hacer alguna pregunta, bueno, pues también podrá levantar la mano y hacer uso pues de esta participación en esta plataforma de Zoom. Entonces, son dos momentos de trabajo. Uno es de exposición y el segundo, pues ya entraremos directamente al diálogo. ¿Sí les parece? ¿No? Nos va a dar mucho gusto. Esperamos que tengamos muchas preguntas para tener una charla enriquecida, que de eso se trata fundamentalmente, ¿no? Ver por dónde andan sus preocupaciones, sus intereses, para que en torno a eso, pues, establezcamos el diálogo. Ya entrando en el tema que nos convoca el día de hoy, es importante señalar que actualmente la docencia enfrenta diferentes desafíos
que son de lo más trascendentales para el caso de la educación en México. El primero de ellos tiene que ver con que el año pasado, en 2019, tuvimos una reforma al artículo 3º constitucional y en esta reforma se han establecido una serie de definiciones y de conceptos que, si bien se encontraban de alguna manera implícitos, ahora se declaran de manera muy explícita e incluso forman parte de los grandes ejes transversales de lo que estamos llamando la nueva escuela mexicana. Un segundo desafío que viene junto con el anterior es el nuevo perfil docente que se ha establecido tanto para educación básica como para educación media superior. El perfil de los docentes que contempla esto que se ha llamado 4 dimensiones y que alude a una serie de características, de rasgos que son deseables en todas las maestras, los maestros, directores, supervisores y, en fin, en todos los agentes educativos. Dentro de estas características es importante subrayar que en esta ocasión la dimensión 1 engloba una mirada mucho más filosófica, más de fundamentos conceptuales, que están posteriormente, los vamos a encontrar transversales en los restantes dominios. De ahí la importancia de revisar la perspectiva filosófica, ética, legal, normativa que rige la acción educativa. Es algo que se está demandando de manera importante para las maestras y los maestros. Y un tercer desafío con el que vamos a iniciar esta charla es pues la situación de la pandemia que enfrentamos actualmente y el eventual regreso a las aulas, que es importante considerar en este regreso. Pero antes de pensar en este tema del regreso, nos parece que es fundamental reflexionar en los retos que hoy por hoy se están planteando a la educación y obviamente al trabajo docente. Entonces, en este marco de reflexión, pues quisiéramos iniciar con algunas preguntas para detonar charla con Adolfo. Un primer tema que puede orientar la reflexión de esta tarde es ¿cuáles son estos grandes desafíos globales que identifican los diagnósticos de organismos multinacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ¿no? Sería un primer tema que tengamos como un marco de reflexión cuáles son estos grandes desafíos. Un segundo eje de reflexión que proponemos es qué retos se plantean para la tarea educativa y en particular para la profesión docente. Y un tercer eje de análisis sería, en el caso de nuestro país, de México, podríamos decir que se está avanzando hacia la revisión de la educación como un bien común para la humanidad. Esto derivado del planteamiento que la misma UNESCO está haciendo al replantear la educación justamente así, como un bien mundial para la humanidad. Entonces, bueno, sin más, estas serían las preguntas. Querido Adolfo, pues te dejamos en uso de la palabra y pues posteriormente hacemos diálogo. Nos pueden ir dejando por acá sus preguntas. Adelante, Adolfo, querido. Perdón, tenía mi micrófono silenciado. Bueno, no, pues como siempre agradecer tu invitación, Lupita. Me da mucho gusto conversar siempre con las maestras y los maestros que acuden a tu convocatoria. Y bueno, pues en esta ocasión este tema del perfil docente, que para mí es un tema muy importante porque, como bien dices, pues tengo muchos años
trabajando, reflexionando alrededor de este tema. Estuve mucho tiempo trabajando en las escuelas normales y después en formación continua en la SEP. Y bueno, y ahora como parte de la UNESCO también estamos impulsando una estrategia regional docente que es para América Latina y el Caribe. Y bueno, en ese marco quiero pues, reflexionar sobre este tema del perfil docente. Espero no ocupar mucho tiempo y más bien conversar con los asistentes. Pero bueno, primero quisiera comentar el tema del perfil docente, si me lo permites, antes de responder, o más bien para responder a tus preguntas y enmarcar este debate en las diversas situaciones que hoy tenemos frente a esta realidad, a esta nueva normalidad que se ha sido en llamar, no solamente en México, en varias partes del mundo así le han llamado la nueva normalidad. Y, y bueno, quisiera primero, si me lo permites, hacer una reflexión sobre qué significa el perfil docente, después hablar de los grandes desafíos globales, que es algo que ya hemos comentado en otros foros contigo, y después de los retos de los maestros, para finalmente hacer un pequeño, muy breve análisis del perfil, de los dominios del perfil. Es decir, voy a hablar primero de los ámbitos mundiales, globales, y cómo desde esa visión, muy unesquiana le diría yo, analizar el perfil. Creo que esa podría ser mi aportación. Y entonces voy a empezar, voy a compartir un poco mi pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Es un PowerPoint. La ven bien? ¿A buen tamaño y todo? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, como decía, quisiera brevemente hablar sobre el perfil docente y su función. ¿Qué función tiene un perfil docente? Bueno, básicamente tiene que ver con articular diversos elementos de política y particularmente la política para el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Desarrollo Profesional de los Docentes, que es una política que, como ustedes saben, tiene muchos años tratando de consolidarse en México y no hemos podido lograr. Esa es la verdad. Recuerdo muy bien cuando Josefina Vázquez Mota era secretaria de Educación, que trató de hacer algo al respecto, pero nunca se pudo consolidar. Hoy está en los documentos de política, pero ahí nos falta bastante para consolidar este sistema. Sin embargo, sí es un instrumento muy importante, porque alrededor de ese perfil es como tú identificas cuál es el seguimiento, la continuidad que tendría un profesor a través de su vida profesional, desde que ingresa a una escuela formadora hasta que se jubila. Esa es la importancia del perfil docente, de saber qué tipo de maestro necesitamos para este tipo de sistema. El otro elemento que cumple un perfil docente es que es un referente para la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. O sea, da los ejes, da las orientaciones centrales de por dónde debe de avanzar la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas y en las aulas. El otro elemento es que es base para el desarrollo de materiales educativos, incluidos los tecnológicos. Si tenemos claridad de cómo se debe formar un maestro, entonces también tenemos claridad de cuáles son las orientaciones para el libro del maestro, cuáles son las orientaciones en un programa de telesecundaria, en un libro para los alumnos, etc. Es una base para la evaluación para la mejora,
por supuesto, no para demeritar su trabajo, y es un marco para la gestión de los proyectos escolares, porque a partir de ahí, de ese perfil docente, es que se generan, por ejemplo, los proyectos de mejora escolar, los trabajos con los colectivos docentes, etc. Entonces, el perfil docente sí es muy, muy importante. Yo diría que es muy importante como para dejarlo de una vez y para siempre de una misma manera. O sea, sí hay que estar modificando ese perfil, aunque no necesariamente eso lleve a que el sistema tenga tranquilidad. Sí es algo que en ciertos momentos molesta porque dice, oye, yo ya estaba formando con este perfil y tú me metes otro elemento. Bueno, sí, yo creo que así hay necesidad de hacerlo. No creo que pueda ser de otra manera. Integrar elementos a dicho perfil con cierta regularidad. No, no cada año se tendría que hacer esto, pero sí se tendría que modificar el perfil dependiendo de las condiciones y también de los avances de la literatura y de la investigación, ¿no? Bueno, y aquí el tema es, ¿corresponde el perfil que tenemos con la realidad? Es decir, esa es la pregunta, ¿no? Si este perfil corresponde a las necesidades, a las nuevas realidades. Pues yo diría que antes, con un sistema como lo teníamos antes de la pandemia, un sistema masificado, somos el quinto sistema educativo más grande del planeta. Es un sistema con muchísimas escuelas. Tenemos más escuelas que... Víctor, ¿se congeló, Adolfo? Sí, No me tengo parece que audio. tenemos un problemita con el maestro Adolfo. Ah, qué bueno. Estamos tratando de reconectar. Ok. Hola. ¿Allí me escuchan? ¿Sí? Perdón, voy a entrar por mi celular mientras mi computadora me permite entrar. Espero que bueno, Sí, adelante. podamos darle continuidad a esta discusión. Bueno, entonces teníamos un sistema con bastantes problemas, con falta de escuelas equipadas, con docentes suficientes y preparados para el resto de los alumnos que tiene el sistema. Bueno, ahí está. Ya estoy aquí de nuevo. Ok. Bueno, nos quedamos entonces que si correspondía a este perfil. Y bueno, ahora con la pandemia y la emergencia 2020, yo pienso que el perfil, pues definitivamente no coincide, no cumple con todo lo que se espera. Yo creo que tiene un gran avance, está planteado, me gusta cómo está planteado, pero definitivamente no es suficiente. Pero yo ahí diría que ahora nada es suficiente. O sea, ni los sistemas tecnológicos son suficientes,
ni las pedagogías fueron suficientes, ni son, ni corresponden con esta nueva realidad. Entonces, yo creo que, y aquí es un enfoque que quiero darle a toda la plática, es que más que verlo como una carencia, yo lo vería como una oportunidad de acelerar el cambio para que sí responda el perfil y los diversos dispositivos de formación a estas realidades. Hace unos días estuve en una reunión, no sé si ustedes estuvieron también, donde estuvo Michel Fulan, y planteaba eso, que a él le preguntaban si ese era un retroceso lo que estábamos viviendo en el mundo. En cierto modo es un retroceso para muchas cosas, para la economía, para el combate a la pobreza, etcétera, pero también es un momento de replanteamiento y de aceleración de las soluciones. Se decía, por ejemplo, que eh, la, la tecnología y el uso de tecnología había tenido un avance como nunca en 60 años, en estos meses, en 6 meses, en 60 días, había tenido un avance en el uso y el aprovechamiento que no había tenido en 60 años. Entonces es la aceleración de cambios que tenía que tener nuestro sistema educativo y que hoy tiene que impulsarse de manera más rápida, más amplia. Bueno, brevemente, ¿dónde estamos parados? ¿Cuáles son esos desafíos globales a los que sí tendría que responder este perfil que yo creo que con algunas adecuaciones pudiera fortalecerse y pudiera ser adecuado a estos desafíos globales? Voy a hacerlo brevemente porque creo que ustedes pueden encontrar mucha información ahora, pero lo voy a hacer desde el punto de vista de la UNESCO y les voy a recomendar estos 3 libros que están en línea. Los han de conocer. El primero es La educación encierra un tesoro, que fue el que dio toda la pauta para los sistemas educativos en el mundo durante los años 90, el famoso informe Delors, que planteaba estos 4 saberes, ¿no? Saberes básicos. Y después vino Edgar Morin, ya también en los 90, pero ya hacia al final, con el tema de los 7 saberes necesarios para una educación del futuro. Y ahí, bueno, planteó otros temas mucho más profundos, más complejos, que son los 4 saberes. Y después vino otro documento, que nosotros a estos documentos les llamamos documentos fundacionales, porque marcan una era, por lo menos para la UNESCO, que se llama Replantear la educación hacia un bien común mundial, que eso es un poco lo que planteaba Lupita en sus preguntas. Este documento salió en el 2015 y es el documento que pretende, bueno, orientar las discusiones filosóficas en los próximos, ya no 15, sino próximos 10 años de aquí al 2030. Se los recomiendo mucho. Están todos, estos 3 están están en internet, los pueden bajar de manera gratuita en la página de la UNESCO. Bueno, ¿qué plantea este documento de hacia un bien común mundial? Plantea un diagnóstico y es el que rápidamente lo voy a mencionar. ¿Qué dice ese diagnóstico? Bueno, que estamos acudiendo a un estrés ecológico como nunca antes, un cambio climático con patrones no sostenibles de producción y consumo, ¿no? Ustedes saben muy bien que hace 50 años teníamos 3 grandes concentraciones urbanas, hoy hay 19, y bueno, cada vez se ven más los efectos del cambio climático. No les tengo que decir a los que sufrieron o grandes lluvias o el terremoto de hace unos días, ¿no? Todo eso. Incluso hay quien dice que la pandemia se debe también a estos temas de patrones no sostenibles de producción, de consumo, de producción de alimentos, de efectos no deseables en el cambio climático, ¿no? O el cambio climático. Otro tema muy importante es el aumento de la riqueza financiera, pero con mayor desigualdad y violencia. Esa foto corresponde parece ser que es de Sao Paulo, pero bien podría ser Santa Fe o cualquier otra ciudad donde se ven las tremendas desigualdades derivados de la acumulación de la riqueza por algunas personas, ¿no? Y eso ha traído, bueno, grandes descontentos en América Latina. Ustedes recordarán los movimientos de Chile, pero también los de Argentina, bueno, los de Brasil, Ecuador,
En fin, todo esto ha traído cambios muy fuertes, incluso en Estados Unidos. Hace rato estaba platicando con Carlos Alberto Torres, quién sabe si lo ubiquen, pero él es un autor ya de hace algunos años que trabajó mucho tiempo con Paulo Freire. Y estábamos comentando un libro que él está escribiendo y lo hace desde Estados Unidos. Entonces plantea cómo en Estados Unidos estas fuertes desigualdades que también existen están impactando en la vida pública. Bueno, y todo lo que ha ocurrido, ustedes lo podrán haber seguido, el tema del movimiento antirracista, y que en realidad es un movimiento que no solamente es antirracista, sino antipatriarcal, es un incluso anticapitalista en algunos sentidos, ¿no? Pero todo tiene que ver con esa desigualdad tan tremenda que existe en el planeta. Hay un tema sustancial que tiene que ver con la brecha entre educación y empleo, sobre todo entre los jóvenes. Ustedes saben que en México te puedes tardar hasta 6 generaciones en salir de la pobreza. O sea, aunque, por ejemplo, como yo, este, que fui el primero de mi familia que estudió en la universidad, pero eso no quiere decir que por ya tener una carrera universitaria o un posgrado tú puedes tener una movilidad social. Ahí dice en estos informes que 90% de probabilidades que siga siendo pobre. Entonces eso ha generado un fuerte descontento en nuestras sociedades y en el mundo es un fenómeno que está causando mucho malestar y para el que hasta el momento no hay mucha respuesta que digamos. Otro tema muy importante es el de la migración y el desplazamiento. Justo eso platicaba con Carlos Alberto Torres de estas 3 grandes ámbitos de migración que existen por lo menos en América Latina. Uno es el de la migración andina, que es todo Venezuela, Colombia, Perú, esta migración Bolivia hacia los países del sur. Luego la migración que está en el Caribe y no, en Centroamérica es la otra y la otra es del Caribe. Pero bueno, todo esto se está acentuando de manera muy pronunciada. Hace unos días salió un informe, por ejemplo, de la migración que existe en Tijuana, Mexicali, a raíz del COVID, que está muy complicada la situación porque no los están dejando avanzar hacia Estados Unidos, fortalecieron ahí la Guardia Nacional de este país y está muy complicada la situación de una buena parte de población centroamericana y caribeña, pero lo mismo en diversas partes del mundo, ¿no? Nunca antes había ocurrido así, decimos, superando incluso la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora estamos hablando de población en movimiento, porque ni siquiera es una población que migre de un país a otro y ya, sino que va pasando. Por ejemplo, los venezolanos van hacia Colombia, luego hacia Perú, Ecuador, de ahí bajan hacia Argentina, Chile, Brasil, y luego se regresan otra vez a su país. Y lo mismo pasa en México, no necesariamente tenemos una migración tradicional, que es un fenómeno mundial muy importante. El otro tema también es el de la cuarta revolución industrial, que trae bastantes oportunidades, pero también bastantes riesgos, porque hay muchas personas que no cuentan con conectividad, tampoco cuentan con las competencias para esta infodemia que le llaman, ¿no? Poder procesar la información falsa de la verdadera y participar plenamente de una economía digital. Hay retos muy grandes al respecto y bueno, no tenemos que decir más ahora que los niños han tenido que trabajar en línea. Yo creo que podemos ver claramente cuáles son los efectos de la desigualdad en el acceso a las tecnologías digitales. Bueno, y por último, habría que considerar que con esta pandemia se van a recrudecer temas fundamentales ligados a la economía, pero que van a afectar sobre todo a la gente que no tiene, digamos, capacidades profesionales, que no tiene un empleo formal y sobre todo a las mujeres, ¿no? Las mujeres en este momento, el 83% en América Latina, tienen empleos formales sin ningún tipo de cobertura y seguridad y eso va
ampliar los márgenes de desigualdad. Este reporte global que les recomendaría mucho que lo buscaran en internet es el Foro Económico Mundial. Lo hicieron poco antes de la pandemia. Y bueno, miren, les voy a mostrar estos mapas de riesgo del 2019, las tendencias y los mapas de riesgo del 2020. En ninguno aparece como central el tema de un riesgo por epidemia. Sí se contempla elementos ligados a la salud, pero más bien allí habían puesto como central el cambio climático, la migración, la pérdida de la biodiversidad, los desastres naturales, la crisis de alimentos, etcétera, pero no había aparecido este elemento de la salud como después ocurrió. Entonces, en el 2019, con estos mapas, que para mí son claves porque permiten a uno identificar que si tú jalas un poco por ejemplo, de la pérdida de biodiversidad, eso te va a impactar en la migración, esto te va a impactar en la inestabilidad social, en el desempleo, en en el tema de la energía, etcétera. Todo está interconectado. Esta idea es clave para entender cómo un maestro tendría que leer hoy la realidad. Creo que ya todo mundo lo tiene claro, pero me parece que esta idea de interconexión entre lo local, entre un ámbito de la vida y otro, no está tan claro en el perfil de docente. Sí es necesario replantearse la práctica docente considerando estos desafíos globales a los que hacía alusión Lupita al principio. ¿Cómo? Si yo estoy trabajando un tema de la alimentación, tengo que ligarlo a la crisis del agua, tengo que ligarlo a los desastres naturales, a la acción por el clima, a la migración, etcétera. Eso tiene que ser una conexión permanente. Digo, no todo el tiempo, por supuesto, porque hay que profundizar en los temas, pero sí el maestro tendría que tener esa capacidad de manejar información que vincule un riesgo, una problemática con otra. Bueno, necesitamos construir miradas interdisciplinarias, transdisciplinarias, multidisciplinarias, como ustedes quieran decirle. Hay autores que les llaman no disciplinarias, simplemente para decir, no nos clavemos en una sola visión ni en una sola disciplina. Y tenemos que tener esa complejidad en el diagnóstico, una visión holística e integral, como había mencionado, y saber que necesitamos buscar estos equilibrios entre esas diversas esferas de la vida humana a partir de la interconexión de diversos factores, ¿no? No solo eso, sino también pensar en una necesaria transformación responsable, porque vuelvo un poco a la idea que si yo quiero transformar el tema de la migración, pero si no trabajo o no pienso en la migración en el sentido del cambio climático, entonces no resulta. O si solo pienso en el cambio climático, pero no en el factor humano, tampoco resulta. Entonces, es muy difícil hoy transformar algo siendo globalmente responsable. Esa es la idea que quiero dejar. ¿Cómo ser ética y globalmente responsable? Hoy es muy difícil. Así como hoy es muy difícil ser buenos y ser un docente para el siglo XXI, también la transformación es muy complicada, ¿no? Pero sí lo que se pretende es que el maestro use ese conocimiento a favor de las personas, del planeta y de la paz. Ese es como el gran eje que la UNESCO está promoviendo. Bueno, ¿hacia dónde ir en la docencia con estos retos? Primero, ustedes saben que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas tiene un enfoque transformativo. Así se llama esa gran resolución.
Se llama así, Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto es muy importante decirlo porque el enfoque de la UNESCO es un enfoque transformativo. No solamente es un enfoque que busca el equilibrio entre estos factores que acabo de comentar, que busca la paz, sino que busca la transformación del mundo. Y eso puede sonar mucho a discurso de los años 70, pero no lo es. Es un discurso para el siglo XXI. Es un discurso para una docencia renovada, donde se pretende fortalecer sí la paz universal dentro de un concepto amplio de libertad para la erradicación de la pobreza, para enfrentar los desafíos del mundo en el marco de un desarrollo sostenible. Es una gran idea. El otro día estaba platicando con unos maestros del Centro Nacional de las Artes y dice, es que los de la UNESCO se avientan puras ideas así inalcanzables, ¿no? Pongamos algo más alcanzable. Sí, estoy de acuerdo con el maestro, pero alguien tiene que decirlo en el planeta de que la educación hoy es para transformar el mundo. Y la UNESCO, esa es su labor, es aterrizar eso en el plano educativo. Nuestra visión de futuro, los 17 objetivos y metas que están en esta Agenda 2030, sí es, como decía hace rato, es sumamente ambiciosa y transformativa, como decía el maestro del Centro de las Artes, y se aboca, fíjense, le llaman las 5 Ps: personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Bueno, las 5 Ps porque las alianzas son partnerships, ¿no? En inglés. Entonces, esos 5 elementos son los que componen el enfoque educativo de la UNESCO y más o menos están puestos como este esquema. En un elemento, como decía, de las personas, de la prosperidad, de la paz, de las alianzas, del planeta. Básicamente es el entramado educativo de la UNESCO, y lo hace a partir de 2 elementos que tienen que ver con la ciudadanía global y el desarrollo o mundial y el desarrollo sostenible. Son nuestros grandes ejes de trabajo. La educación, entonces, es un elemento que interconecta a todos los demás. ¿Sí? Es un derecho fundamental y un bien común. Es un derecho humano y un bien común porque es un derecho que va más allá del derecho, de un derecho público. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia hay entre un derecho público y un derecho, perdón, un bien público y un bien común? Que el bien público el Estado lo tiene que garantizar. ¿Sí? Fundamentalmente el Estado y el gobierno es el principal responsable de garantizar el bien público, que es la educación, pero el bien común lo tienen que garantizar todos. El gobierno, pero no solamente el gobierno, sino también la industria, la sociedad civil, las comunidades, las familias. Entonces hay que defender el bien común, independientemente, y hay que luchar por él independientemente que el Estado lo entienda como un bien público. Bien, es un derecho habilitante en el sentido de que cuando tenemos educación podemos tener acceso a salud, a mitigar la pobreza, a construir una idea más próxima de paz, a mitigar el hambre, etc. Es la prioridad número 1. Así lo eligieron en una encuesta que se hizo alrededor del mundo. Cerca de 500,000 expertos en educación votaron en educación no, de 500,000 expertos en los diversos temas de la Agenda 2030, votaron por cuál era la prioridad número 1, cuál tendría que ser la prioridad número 1 de dicha agenda, y la mayoría dijo que la educación. Parece que cerca en segundo lugar estuvo la salud,
ahora con la pandemia no podríamos decir si la educación ganaría, pero de todos modos sí, es muy importante la educación porque, como dije, permite lograr otros derechos. Entonces, esto es muy importante para los docentes en el sentido que deben defender a la educación como un derecho habilitante que permite lograr otros objetivos. Y eso tiene que quedar claro en la práctica cotidiana y lo permite lograr siempre que haya un enfoque, como decía hace rato, de cambio, una agenda universal y una agenda transformativa. Este es finalmente el, el ODS 4, dentro del marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y miren, este es, digamos, la ruta por la cual trabajamos. Es allí un poco resumiendo lo que acabo de decir, con un enfoque de ciudadanía global, enfoque del desarrollo sostenible, enfoque de derechos humanos y aprendizaje para la transformación responsable, todo el enfoque que acabo de comentar. ¿Y cómo avanzamos hacia ello? Bueno, con políticas de avanzada, en este caso tendríamos que tener políticas clave para los docentes, transformar ambientes de aprendizaje, construir capacidades entre los maestros, empoderar y movilizar a la niñez y a la juventud y acelerar las acciones locales. Esta es la ruta de trabajo de la UNESCO. Es un documento que dice allí todavía borrador para consulta. Yo pienso que lo vamos a sacar pronto porque hay algunos cambios ahí que se han hecho a raíz de la pandemia. Bueno, ya no me voy a detener mucho en esto, pero tiene que ver con este mandato, pero algo para América Latina que desde 2017 se pudo trabajar en los países de la región, pero sí quisiera detenerme en este tema, que ahora se está pensando o se está trabajando en rediscutir el futuro de la educación. O sea, cómo hacer un conocimiento para la transformación corresponsable, como les comenté, y renovar la enseñanza y las visiones sobre el aprendizaje. Es una discusión que se va a dar durante el 2020 y 2021, porque lo que se dice es que si no pensamos en el futuro de la educación y cómo están enseñando los profesores hoy, no vamos a poder alcanzar estos grandes propósitos que les acabo de comentar, ni vamos a poder solventar los desafíos que estuve describiendo en minutos anteriores. ¿Sobre qué se basa esta discusión mundial? Ustedes pueden participar, por cierto, entren al proyecto Futuros de la Educación y allí pueden vertir su opinión personal o como escuela o como colectivo. Actualizar los marcos de referencia sobre cómo aprenden hoy las personas y sobre todo los jóvenes. Cómo aprendemos hoy, eso es clave para un docente. Se trata de reimaginar el conocimiento y el aprendizaje porque estos pueden dar forma al futuro de la humanidad en este contexto de creciente complejidad, incertidumbre y precariedad. Hay que regresar sobre esta discusión. Y hay algo muy importante, por eso se llama Aprender a Convertirse, este proyecto, es que la iniciativa apunta a reconsiderar cómo la creatividad puede contribuir al bien común de la humanidad. Cómo la creatividad puede contribuir al bien común de la humanidad. Quiere decir que entre las competencias del docente tendría que ver esto de innovar, crear estrategias disruptivas, crear con sus alumnos, no solamente él. Bueno, y por último, yo creo que uno de los desafíos para la docencia, por ahí voy a aprovechar para invitarlos a este seminario, si es que no lo han visto, no se han inscrito. Creo que el docente, dentro de estos desafíos globales, tiene que saber educar para la preparación, la atención y la recuperación de situaciones de emergencias frente a los riesgos socionaturales. Esto yo lo he trabajado ya desde hace un tiempo a raíz de los temblores del 2017, pero ahora se le ha dado un enfoque mucho más integral desde el punto de vista de que son riesgos no solamente naturales en el sentido de un temblor, de una inundación, sino de que son fenómenos que están asociados a una práctica social. Es decir, afectan donde más carencias sociales y económicas existen. Por eso se le llama riesgos socionaturales. Y bueno, yo estoy promoviendo, bueno, no solamente yo, sino la oficina, en que
la SEP retome este tema para la formación de maestros. Cómo los maestros tendrían que estar preparados para este momento. Y ahí, bueno, vamos a tener 7 largas sesiones, pero tiene que ver con esta reconstrucción y de la tarea educativa, con el rediseño, con las alianzas, todo lo que he comentado hasta ahora. Y miren, termina el seminario diciendo replantear los futuros de la educación. Una vez que discutimos eso, cómo replantear los futuros de la educación. En fin, yo pienso que los retos para los docentes tienen que ver, como he dicho, con pensar nuevas herramientas, con nuevas herramientas del mundo, el planeta, la humanidad, el futuro. Hay que proponer una nueva versión de escuela, nuevos hábitats y nuevas formas de gestionar las instituciones, con políticas más participativas, con las tecnologías jugando un papel muy importante, teorías pedagógicas más interconectadas, disruptivas, y con alumnos más empoderados. Muy bien. Con este largo marco que di, quería hacerlo más breve, pero finalmente no fue así. Voy a hacer un breve análisis del perfil docente y con eso abrir la discusión. Primero, en el perfil docente se alude a que una maestra o un docente debe asumir su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Y ahí habla de el docente que asume su quehacer docente. En su quehacer docente, el valor de la educación como un derecho de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo integral para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. Creo que eso está en perfecta sintonía con el planteamiento internacional que acabo de hacer. En ese sentido, este perfil de egreso es compatible con, digamos, la visión global acerca de para dónde debe de ir la educación, con todo lo que acabo de mencionar acerca de los derechos humanos y del derecho a la educación. Habla también de la interculturalidad, porque es un componente básico de nuestro país, y asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y superación profesional para fortalecer su ejercicio docente. A mí me parece que este elemento del perfil está en el marco de la educación como derecho humano y bien común, pero hay que enfatizar que debe estar más allá del bien público. Tiene que tomar en cuenta lo que comenté acerca del bien común global. Todos tendríamos que participar en el ejercicio, en la garantía de la educación como un derecho humano. El Estado es el principal responsable, como ya dije, pero no el único. Se tiene que trabajar con todos y trabajar en la diversidad y formar en valores ciudadanos, ligados a la ciudadanía global que atienda lo local y lo mundial. Aquí tenemos un debate con la SEP, no con todos, pero sí con algunos integrantes, porque la SEP está haciendo varios materiales que les estarán llegando, espero que al inicio de este ciclo, acerca de la formación ética. Pero nosotros estamos abogando que sí sea una formación ética, pero que también sea una formación ética ligada a la ciudadanía global. No una ética ligada a solamente a la moral personal. Que ahí hay una discusión, el presidente lo ha expresado muchas veces, esta idea de formar en valores. Sí, nada más que no son valores morales, son valores ciudadanos. Esa es la diferencia que tendríamos que hacer con estos, el apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. No habla de una formación valoral hacia la moral, sino habla de una formación valoral hacia la interculturalidad, hacia los derechos humanos. ¿Sí me explico? Un poco, ese es el pequeño pero importante matiz que hay que hacer. Que la formación valoral está ligada, o tendría que estar ligada, a la ciudadanía y a la ciudadanía global en particular. Respecto al segundo dominio del perfil, que habla sobre un maestro o una maestra que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia, bueno, perfectamente también coincide con esta mirada internacional. Pero yo quisiera poner el acento no solamente en que debe hacer su tarea de manera pertinente y contextualizada, de manera
que lo lleve a cumplir con los objetivos, considerando a todos, no dejando a nadie fuera, a nadie atrás, como decimos en las Naciones Unidas, sino en el punto 3, me parece que es el clave, propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá del aula y su escuela. La UNESCO, como les comenté, está abogando por una educación para la participación transformadora y responsable. Así hay un documento que les recomiendo que busquen en internet, Enseñar y aprender para la participación transformadora, así se llama, y habla sobre eso, de que los adolescentes tienen, y los niños tienen que aprender a convertirse, así como todo ahora se está reconvirtiendo, los hospitales, las escuelas, ellos también tienen que aprender a convertirse para un mundo más complejo. Pero eso implica que el maestro empodere sobre todo a la juventud, que los deje participar, que los deje proponer. Miren, en el foro que estamos haciendo, que son 7 sesiones, la UNICEF, que es también uno de los convocantes, nos los hizo ver. Dijo, ¿y dónde están los alumnos participando en el foro? Porque sí, mucho experto internacional, etcétera, pero ¿quiénes son los chicos? ¿Cómo están viendo la situación? ¿Y se acuerdan cuando los niños fueron a esta conferencia de Gatel? Fue maravilloso para mí, porque los niños tienen mucho que decir, lo pueden decir de manera clara, de manera directa, y no siempre le damos ese papel de empoderamiento de la juventud. Entonces sí necesitamos un docente que dé más papel a los niños y a los jóvenes. En el tercer dominio, que habla de una maestra, un docente que genera ambientes favorables para el aprendizaje, sí, me parece que hay elementos interesantes como preparar el trabajo pedagógico, por supuesto, para que todos los alumnos aprendan, y uso amplio y diversificado de recursos didácticos, y bueno, el tema de la participación, como ya lo acabo de mencionar, y la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Sin embargo, creo que en la formación, tanto inicial como continua, hay un tema que no se ha abordado lo suficiente, que es el diseño y la gestión del hábitat escolar. Me parece que hay que repensar los espacios escolares. En la UNESCO tiene trabajando un tiempo sobre ese tema, de cómo rediseñar las escuelas sin que necesariamente, aunque también, intervenga el aspecto financiero. Cómo rediseñar el espacio con que contamos en el aula y las instalaciones en su conjunto para que esto que se ha denominado el hábitat escolar, que no solamente es la construcción, sino la participación de las personas que transitan por dicho edificio, pueda favorecer la inclusión, el aprendizaje, la participación y la transformación, ¿no? Entonces, pienso que en eso tendríamos que apostar más. No, visité algunas normales y entrevisté a alumnos y maestros sobre este aprovechamiento del espacio arquitectónico, el espacio escolar, y poco hay sobre eso en la formación inicial y continua. Me parece que también se debe enfatizar este aprendizaje estratégico, docencia y aprendizaje estratégico, el trabajo híbrido, por supuesto, entre presencial y a distancia, y algo que se le ha llamado el hackeo pedagógico y la educación disruptiva, que no es más que, tiene que ver con ese diseño del hábitat, como alterar los ejes básicos de la organización escolar para hacer una nueva escuela. Hace un tiempo escuchaba a un ciberfilósofo llamado Alejandro Pisitelli, quién sabe si lo ubiquen ustedes, yo creo que tiene bastante público en toda América Latina, pero él decía, nunca pensamos que de repente se parara la economía y todos dijeran, no vamos a trabajar y lo haremos desde casa. Nunca pensamos que iba a llegar el día que dijeran, tenemos que reorganizar la escuela porque así como está no va a funcionar. Y él dice, nunca pensamos que pudiéramos hackear a la escuela y hacer una educación totalmente disruptiva. Eso se veía años luz. Bueno, ahora la pandemia exige que hagamos un hackeo pedagógico de la organización escolar y propongamos una educación disruptiva con una serie de temas que jamás nos imaginamos, como esto de la nueva proximidad,
como el tema de los tantos protocolos que hay que tomar en cuenta para el trabajo cotidiano con los niños y las niñas. En fin, yo agregaría esos elementos a este perfil, a este dominio del perfil. Y por último, y con eso concluiría, que este perfil que habla sobre una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad, que habla así de esa participación en el trabajo para el logro de los propósitos educativos, que habla sobre una cultura de la colaboración, ¿no? Hacia el aprendizaje entre pares y la mejora de la práctica, como ya venimos trabajando desde hace muchos años en las escuelas de educación básica y también en las escuelas de media superior. Y me parece que este 4.3 es el elemento que me parece más disruptivo y más importante de involucrar a las familias de los alumnos y la comunidad en la tarea educativa de la escuela. Porque me parece que hay que tomar muy en serio el tema del trabajo con la comunidad, no solamente entendida como maestros, alumnos, directores, prefectos, psicólogos, médicos escolares, sino con la comunidad ampliada. Porque ahora es imposible pensar la escuela sin la acción de las familias, sin la acción de las instituciones que rodean a la escuela, sin la acción de la sociedad civil, de las autoridades en sus diversos ámbitos de acción. Y algo con lo que quiero cerrar es el tema de la gestión para y desde la autonomía, que yo estuve en el programa de la Escuela al Centro en el sexenio pasado y estuve trabajando mucho este tema de la autonomía de gestión escolar. Me parece que fue un elemento, me parece que fue el mejor elemento de la política actual, de cómo promover la autonomía de los docentes. O sea, la UNESCO lo dice muy bien. Si no hay autonomía de la práctica docente, todo lo que acabo de decir y todos los, la educación transformativa, el desarrollo sostenible, nada de eso va a ser posible. Entonces tenemos que trabajar mucho más para una gestión, para lograr la autonomía, para avanzar hacia allá y desde la autonomía de los profesores. Hay que cambiar la visión acerca de que el maestro es un problema. El maestro es un elemento primordial, fundamental en cualquier política educativa del mundo. Es la influencia número 1, el director es la influencia número 2, pero si no confiamos en el maestro, no vamos a poder avanzar en las grandes ideas, los grandes desafíos globales que tenemos. Entonces yo apuntaría que este último elemento del perfil está bien, pero me parece que tiene que tener un elemento de que participa en la transformación, mejora de la escuela y la comunidad para avanzar hacia la autonomía profesional y autonomía de gestión en el marco de una comunidad ampliada. Así en estas palabras lo diría. En fin, creo que me llevé casi la hora. La idea era, pues, más o menos, tomarme quizá un poco menos de tiempo, pero hablar de estos tres elementos, ¿no? Desafíos globales, lo que toca a los docentes y cómo eso tendría que materializarse en este perfil docente que, repito, no lo veo tan distante, pero sí es necesario ajustar a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, como se le ha dado en llamar. En fin, bueno, pues esas son las reflexiones que quería compartirles y bueno, pues estoy a sus órdenes para preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer. Adolfo, querido, ya ahí en el chat hay varias preguntas. Y bueno, nos están siguiendo también en Facebook. En Facebook no tenemos preguntas, pero bueno, si alguien nos está viendo, que además de saludarlos, les decimos que si alguien quiere también interactuar por Facebook, pues igual acá vamos a ir recuperando las preguntas y les vamos dando respuesta. Me parece que tu exposición pone muy en el énfasis esto de abona mucho a lo que hoy se viene diciendo. ¿Qué va a pasar con la educación después de esta pandemia?
¿no? ¿Qué de todo hay que replantear? Porque el modelo pues ya está haciendo agua por todos lados y bueno, en este mapa de riesgos que tú nos mostrabas, creo que fue pues bastante evidente que son muchos los elementos que están interconectados. Entonces, eh, desde la educación es posible tal vez atender a algunos y jalar a alguno y ayudar a mejorar y con eso tal vez de manera estratégica mejorar otros aspectos de esto que se llaman los grandes desafíos que tenemos, la migración, el hambre, el medio ambiente, porque los objetivos de desarrollo pues van justamente hacia allá, ¿verdad? Cómo hacer de las ciudades lugares sostenibles. Y yo creo que ahora también tendríamos que plantearnos así en la escuela, cómo hacer de las escuelas lugares sostenibles. En fin, creo que es un momento, como tú bien lo decías, que ayuda mucho a considerarse, puede considerarse como una oportunidad para acelerar los cambios tan necesarios. También es cierto que las escuelas ya de por sí enfrentan o viven ahorita, pues, los grandes temas como esto de cómo darle continuidad al propio sistema educativo, ¿no? Cómo no perder la presencia de la escuela, de las escuelas. Ahora que todo el mundo, pues, nos fuimos a la casa, yo escuchaba al ministro de Educación de Argentina justamente de hacer una convocatoria a los docentes para decir, ¿cómo no perdemos la escuela? ¿No? Ahorita que estamos acá. Y bueno, con las diversas circunstancias que cada país puede tener, porque por ejemplo, también en Argentina nuevamente, ellos decían, la pandemia inició justo cuando nos estábamos empezando. A nosotros nos tocó en el cierre, ¿no? Entonces, ahorita que se va a iniciar un nuevo ciclo, por eso decía, hay una serie de desafíos que se están planteando para este regreso, pero me parece que el énfasis tendría que ser no solo en las formas de operar, porque de pronto pareciera que esa es la gran preocupación. ¿Cómo va a darse de continuidad al trabajo? No, sino es justamente el momento de replantear el sentido mismo de la educación, ¿no? Y son muchas las voces que lo están planteando, pues digo, es una recuperación de este debate que hay en estos días. No es solo cómo logramos la inscripción y cómo vamos a resolver si un día unos, otro día otros, ¿no? Porque bueno, las posibilidades de reinventarse creo que pasan también por otras formas de operar el sistema educativo. Y pues parece que vamos para allá por este periodo prolongado que tenemos ya de la pandemia, ¿no? Bueno, entonces estos serían como algunos comentarios que yo haría a esta rica charla que tú nos diste. Y bueno, aquí hay varias preguntas que van desde mucha preocupación por la pandemia, la intervención de los docentes, el concepto de autonomía que tú por ahí tocabas. En fin, te dejo para que si quieres empezar a dialogar a partir de esto que está por acá. Sí, hay muchas preguntas muy importantes. Bueno, voy a tratar de responder en algunas de manera directa y otras de manera global, pero hay un tema, voy a empezar con la pregunta del supervisor. Sí, un maestro por acá pregunta de cómo podría apoyar el supervisor a
a las escuelas, cómo las podría apoyar y cómo involucrar a los docentes, qué papel tendría que jugar la educación para una escuela más inclusiva, etcétera, ¿no? Yo pienso que el supervisor y los docentes, los colectivos docentes, tienen que garantizar ahora una escuela protegida, ¿sí? Es decir, tiene que haber protocolos claros para que la escuela esté a buen resguardo. Es decir, que existan todos los elementos de seguridad y de salud, porque eso es lo más importante ahora. Entonces, hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones y articular todos los niveles y todos los ámbitos de trabajo de la escuela y todo lo que rodea, ¿no? Entonces, esa es la prioridad número 1. Escuela protegida, alumnos y maestros protegidos. Esa es la prioridad número 1. Y la prioridad número 2 es escuela protectora. Es decir, no solamente tiene que estar segura con elementos claves de salud, de protección, sino también debe ser una escuela que proteja a los niños, proteja a las comunidades de todos los elementos que pueden ocurrir ahora, desde discriminación hacia los enfermos, desde todo el tema del duelo, por ejemplo, de los problemas relacionados con la desigualdad educativa. En fin, sí va a tener que la escuela ser una escuela en ese sentido resiliente, ¿sí? O sea, tiene que ser una escuela que recupere estos aprendizajes, pero también el bienestar de los alumnos. No solamente hablar sobre el aprendizaje, eso también es un elemento muy importante. La UNESCO habla de 2 elementos, del aprendizaje y de la educación. Parecieran lo mismo, pero no son lo mismo. El aprendizaje tiene su valor, es muy, muy importante, pero todas las políticas de hace unos años han estado sobre eso. Todo el Banco Mundial apunta sobre, y acuérdense del tercero constitucional pasado, ¿sí? Derecho a la calidad de la educación, entendido como el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. Sí, muy bien, pero eso no es lo que tenemos que garantizar ahora. No solamente es el máximo logro de aprendizaje de los alumnos, sino también la socialización, la protección, el acogimiento de los niños, de sus familias, y eso tiene que ver con un proceso educativo amplio, diverso, solidario, con perspectiva de futuro, con perspectiva local y global, etc. Entonces, aprendizaje y educación son clave para el trabajo en las escuelas resilientes, escuelas protectoras y escuelas protegidas. Creo que eso digamos, respondería a algunas de las preguntas que allí comentan. Los ambientes de aprendizaje no son fáciles de construir, sobre todo un poco como dice la UNESCO, ambientes de aprendizaje que tengan que ser inclusivos, que sean libres de violencia, que sean espacios para la convivencia sana, pero también que sean espacios de transformación, ¿no? No es fácil, pero yo creo que tiene que ver mucho con el trabajo de movilización de la inteligencia colectiva. O sea, un espacio de aprendizaje lo voy a poner como el espacio de la casa. Que por cierto vamos a hacer un libro, vamos a sacar un libro en coedición UNESCO-CEP sobre las familias. Y ahí un tema, me acuerdo mucho de uno de los temas que vamos a tratar, o que está tratando la autora porque nosotros no lo escribimos, pero sí lo revisamos, es el del espacio de los hogares. Porque en los hogares uno creería, ay, bueno, tienes una biblioteca, pero no. O sea, puede ser que en un cuarto vivan 4 personas. ¿Y dónde está el espacio para los niños, para que estudien, para que estén tranquilos, para que descansen, ¿no? Pero bueno, ¿cómo aún en esas condiciones, cómo la familia
puede pensar su espacio, observar y decir, a ver qué tenemos en unas cajas, qué ponemos allí, qué ponemos a la vista de los demás, cómo de ahí reconstruimos nuestra historia, cómo a partir de un objeto podemos identificar de dónde venimos, qué es lo que nos hace fuertes como familia, aunque estemos ahora en una situación difícil económica, etcétera. Yo pienso que los ambientes de aprendizaje tienen que ver con recuperar las fortalezas de la escuela, sea pequeña o sea grande. Identificar, como decía en esta idea del hackeo pedagógico, de identificar cuáles son esos elementos que existen en mi salón, cuáles puedo modificar, cuáles le dan sentido, cuáles tendríamos que guardar en una caja y mejor otras cosas las ponemos a la vista de todos. Cómo dialogamos con los alumnos para que ellos también hagan de su espacio escolar algo que les guste, algo que sea seguro, etcétera. Pero bueno, ahora tenemos los grandes retos de la nueva proximidad. ¿Cómo lo vamos a hacer cuando los niños no se pueden abrazar tan fácil o cuando nos van a venir encima y nos van a querer abrazar, etcétera? Tenemos grandes retos, pero tiene que ser por eso, un ambiente construido necesariamente con todos y tratando de recuperar lo más valioso que hay de la cotidianidad de las escuelas. De ahí, así ha sido siempre en los tiempos de guerra, en los tiempos de mayor desastre a lo largo de toda la humanidad, que la gente se recupera a partir de sus significados locales, a partir de algo que les da identidad, a partir de su propia cultura escolar. Y la verdad es que nuestras escuelas mexicanas, yo creo que ustedes seguramente conocen, no sé si todos conocen escuelas de otros países, pero yo he conocido algunas escuelas de otros países. La escuela mexicana tiene una riqueza impresionante, una cultura de sus maestros, de sus alumnos, de los papás que quieren a los profesores, de cosas que están ahí que hay que recuperar para tener mejores ambientes de aprendizaje, pero eso combinarlo con nuevos elementos, con el uso de la tecnología, con saber manejar ahora el espacio arquitectónico de una manera distinta, con nuevas herramientas de educación disruptiva, etc. Pero sí, yo creo que hay una fuerte tradición educativa en nuestras escuelas que hay que recuperar. Eso es lo que nos va a ayudar a recuperarnos de esta complejidad. Ahora, ahí forma la familia un elemento de colaboración muy importante, ¿no? La UNESCO está hablando del aprendizaje familiar e intergeneracional. ¿Qué significa eso? La nota está en inglés, pero se la voy a compartir. Te la voy a compartir, Lupita, y que luego lo podamos compartir. No la tengo ahorita a la mano. Pero habla de recuperar las capacidades de la familia, así como un poco como les acabo de describir, entre diversas generaciones. No solamente papá, mamá, hermano, sino las diversas generaciones que existen en nuestras familias mexicanas. Y eso es muy importante porque los abuelitos y los niños pequeñitos pueden aportar siempre para todo y para la escuela también. Eso, yo he ido a comunidades, bueno, todos hemos ido a comunidades y escuelas donde la familia es muy importante y creo que ahí así se plantea, ¿no? Un aprendizaje familiar e intergeneracional. Ahora, es muy complejo partir de estas situaciones locales, de que yo pueda en mi escuela hacer un ambiente de aprendizaje, de que pueda reconstituir al colectivo, etcétera, a de ahí influir en una política nacional, como preguntan acá. ¿Cómo nosotros los docentes podemos influir en eso, no? Creo que ahí es muy difícil porque se combinan muchos elementos que no tienen que ver solo con la acción de la escuela, sino ya ámbitos de política y de decisión más amplio. Pero ¿qué sí puede hacer la escuela para influir en estos elementos? Yo creo que así un poco como describí un poco más, más arriba en mi plática, hay un elemento que es clave, que es movilizar la acción local. O sea, sí debe haber mejores políticas, sí debe haber mejor formación docente, sí debe haber mejores ambientes de aprendizaje, pero todo eso no funciona si no hay acción local acelerada. Entonces, nosotros de hecho en eso trabajamos en la UNESCO.
Tratamos de identificar dónde se movilizaron localmente en África o en Perú, o donde sea del planeta, para generar acciones educativas así, transformadoras y demás. Recuerdo, por ejemplo, el caso de las mujeres en Etiopía, en Nigeria, que utilizando el celular aprendieron a navegar por miles de libros y han fortalecido la lectura, sobre todo de las mujeres, a partir del uso del celular. Y uno diría, bueno, pero eso sucedió en África. Sí, pero fue una movilización local, una acción colectiva, estratégica, muy bien pensada. Y ahora lo que hace la UNESCO, fíjense, es promover en todos los sistemas educativos el aprendizaje móvil. No estamos promoviendo las aulas multimedia, no estamos promoviendo el reparto de dispositivos móviles, estamos promoviendo el aprendizaje móvil a partir de esta experiencia de mujeres africanas, entre otras cosas. De ahí la importancia de tener buenas, o yo no diría buenas, prácticas inspiradoras locales. Si yo como escuela o como zona escolar puedo promover una práctica inspiradora, puedo llegar a ámbitos más amplios y desde ahí mostrar cómo tendría que modificarse, por ejemplo, un material educativo, una formación profesional, cómo tendría que modificarse incluso un perfil docente. Pero hay que ponerse en marcha, movilizar esas iniciativas locales y desde ahí generar, desde las escuelas y desde las prácticas, elementos importantes para que impacten en políticas educativas más amplias, ¿no? Y eso quiere decir que el aprendizaje de los docentes y la práctica de los docentes necesariamente está vinculado con el contacto con la escuela y la comunidad. Por aquí preguntaban si había posibilidades que alguien que no fuera normalista podría alcanzar el perfil. Sí, sí lo puede alcanzar, siempre y cuando esté en contacto con las escuelas. Siempre y cuando sepa movilizar estas iniciativas locales. Siempre y cuando pueda trabajar con las familias, sepa recuperar la cultura cotidiana, analizar su espacio, su hábitat, ¿no? Diseñar la inclusión, etc. Si no, no, porque volvemos a la idea academicista de que podrá citar muchos libros, hacer una buena tesis y demás, pero no podrá hacer lo que hoy los maestros sí hacen, porque el aprendizaje de los maestros es un aprendizaje experiencial, es un aprendizaje desde la práctica, ¿no? Que va construyendo cotidianamente su saber y no necesariamente es un saber libresco, ¿no? No está mal, no está mal que sea así el saber de los docentes. Yo creo que hay que fortalecer sus capacidades teóricas, pero el saber de los docentes sigue siendo un saber muy valioso desde el punto de vista de la iniciativa local, ¿no? En ese sentido, sí alguien podría, que no es normalista, alcanzar el perfil, pero siempre y cuando se involucre con la escuela, siempre y cuando esté en contacto con estas realidades. En fin. Bueno, en fin, hay preguntas muy importantes, otras muy importantes que no he contestado. Traté de hacerlo de manera global. En lo que las ves, nada más comentarte también que en esta idea de recuperar y acelerar lo local, creo que pasa mucho también por ver cómo se fue resolviendo el trabajo docente ahora que todo el mundo nos fuimos a las casas, ¿no? Ya hay este Instituto de Mejor Edu que está documentando algo de estas formas en que se resolvieron. Nosotros mismos por acá también tuvimos un webinar donde los maestros compartieron su experiencia, ¿no? De finalmente cómo en este contexto de tanta incertidumbre se lograron generar prácticas para mantener
por lo menos el vínculo, la presencia entre los maestros y los alumnos, niñas o jóvenes, y en qué se pusieron los énfasis, ¿no? Porque, pues, hubo quien dijo, bueno, ya es bastante con que logremos mantener la presencia o, pues, repasemos lo que se había visto, ¿no? Aunque sabemos que hay muchos temas que no se van a lograr revisar. El propio la política educativa que impulsó Aprende en Casa, ¿no? Y esto cómo se vivió desde cada quien. Digo, creo que estas experiencias locales pueden contribuir en buena medida en este regreso, pero creo que sería importante también fortalecerlas con esta revisión del sentido, los sentidos educativos, ¿no? Por eso yo insistía cuando empezamos que esta pandemia realmente nos está desafiando a pensar el sentido de la educación una vez más. Nos está desafiando una vez más porque creo que a lo largo de la historia reciente hemos tenido muchos desafíos, muchos momentos en que por lo menos quienes estamos involucrados en el sector educativo hemos hecho algún alto para decir, a ver, como para dónde va la educación en las escuelas, ¿para qué? Y por eso han funcionado o han surgido diferentes proyectos, ¿no? Y esos proyectos locales, que bueno, creo que también otro gran tema es cómo desde lo local estamos también respondiendo a lo global, ¿no? Porque ese es el otro asunto. No se trata solo de que podamos ir resolviendo el día a día, sino por eso me parece tan importante esta perspectiva de lo global, ¿no? Y sí, también yo identifico que hay en las políticas actuales de la Secretaría de Educación Pública, me parece que esta mirada hacia lo global está poco considerada, aunque hay, digamos, algunas de las ideas, como tú revisaste en el perfil, están ahí, pero hay muchos silencios, demasiados silencios, que ojalá que ahora, que de verdad creo que toda la humanidad se va a tener que replantear este propósito de que vayamos a las escuelas y estemos tantas horas ahí, o los niños estén ahí, como para qué, ¿no? Cuando el reto que como humanidad estamos enfrentando parece algo pues cada vez más grande y más urgente de atender. Adolfo. Sí, nosotros estamos pues promoviendo eso. Por ejemplo, estamos en los nuevos libros de texto que saldrán, estamos colaborando con la SEP para integrar estos dos aspectos que les comentaba, ciudadanía mundial y desarrollo sostenible. No es fácil porque ya un poco entramos al final del proceso, pero la SEP se ha preocupado por integrar estos elementos. Pero lo estamos haciendo poco a poco y no está fácil porque, bueno, no sé qué tanto estén todos familiarizados con estos temas, pero yo cuando lo he planteado con algunos compañeros de la SEP no están tan familiarizados. O sea, la Agenda 2030 que tiene 5 años y le faltan 10, no se ha integrado, yo diría, ni en el gobierno federal en su conjunto, no solamente la educación. En la presidencia hay una oficina que depende del presidente que se llama Oficina para la Agenda 2030. Y nos buscaron, por cierto. Nos pidieron que hiciéramos un taller para los maestros sobre la Agenda 2030, sobre esto que les he comentado. Lo estamos haciendo. Lo vamos a poner a disposición, yo pienso que en agosto, por ahí, sobre todos estos temas. Pero no son temas que estén en la discusión de las políticas educativas. Sí, yo pienso como tú, Lupita, que hace falta una visión más global y justo esa es la conexión. Acciones locales con miras globales. Que lo que yo hago aquí, en África, en Chiapas, en Iztapalapa,
en Sinaloa impacta globalmente. Miren, el virus en una ciudad de China que dijimos nunca va a alcanzar, pues ahora alcanza y América es el principal, la principal región de contagio, ¿no? Y bueno, ese es el ejemplo más claro de cómo lo local impacta a lo global. Entonces, necesariamente todas las políticas, mi hermano lo decía muy bien porque le dio COVID y estuvo así súper enfermo, decía, ahora todo lo tenemos que pensar a partir de la emergencia. Así va a ser. Así va a ser. No en el sentido de alarma, pero sí en el sentido de responsabilidad global, ¿no? De formación de la ciudadanía global. Y allí, pues es muy importante pensar en estos márgenes de autonomía de los profesores, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? La UNESCO tiene esa frase que a mí me gusta mucho, que cómo movilizamos la inteligencia colectiva. ¿Cómo lo hacemos? Porque todos los maestros tienen ideas, unos lo han resuelto con celular, otros con... Estaba escuchando hace ratito que alguien lo solucionó mediante la papelería de la comunidad, donde había internet ahí y ahí todos iban y repartían tareas, etc. Cada quien tiene sus soluciones, pero hay que movilizar la inteligencia colectiva a partir mucho del diálogo entre pares, a partir de generar estos colectivos como el tuyo de reflexión, de analizar estos temas con maestros. La verdad que me da muchísimo gusto que eso pueda ocurrir y que pensemos el sentido amplio y profundo de la educación. Yo creo que le das el clavo. ¿Para qué educar? Vamos a educar para el desempleo, para la emergencia, vamos a salir de aquí, no vamos a tener trabajo, ¿qué va a pasar? Eso lo tenemos que pensar. Si va a pasar lo del Tren Maya, bueno, ¿qué significa turismo sostenible? ¿Qué significa ciudadanía global? O sea, esas cosas hay que pensarlas a profundidad y organizarse, proponer estrategias, ponerse en marcha. Creo que algo muy importante que también nos dio esta pandemia o nos está dejando es que la vida es muy corta. Y uno piensa que las va a tener todas consigo y no es así. De un momento a otro, mi hermano, que es más joven que yo y más fuerte, estuvo a punto de la muerte. Y tú dices, y bueno, y tantas cosas, tantos planes que teníamos, y muchos maestros han muerto ahora. Yo que tengo mi red de maestros en todo el país, he visto eso. Yo creo que no hay que pensar demasiado en las cosas. Hay que avanzar hacia, sí, reflexionar mucho sobre el sentido profundo de la educación, pero hay que enfrentar los retos globales. Los maestros lo hacen todos los días. Yo creo que hoy tenemos esa gran oportunidad, como decía en las primeras partes de mi plática, donde es más difícil que nunca ser éticamente y globalmente bueno, y donde hoy es más difícil ser un maestro competente, capaz, transformador, pero también tenemos la oportunidad de que si lo somos ahora, de eso decía mi maestro, vamos a ser los mejores maestros de la historia. Los mejores maestros de la historia, porque nunca antes había ocurrido una situación de esta naturaleza, con tantas adversidades, con tantos problemas locales y globales. Y si lo logramos, vamos a marcar una pauta histórica. De ese tamaño veo la oportunidad también. Entonces, pues aprendamos a navegar entre esa incertidumbre y ante ese reto yo creo que en lo particular, creo que los maestros mexicanos, la gran mayoría, están listos para eso. Eso diría. Adolfo, hay 2 mensajes de Facebook, 2 preguntas, te las hago, por esta vía. Sí. Una, ¿qué opinión te genera la nueva asignatura de Educación para la Salud como atrevimiento a una postura no disciplinar? Y la otra es, ¿por qué hemos hecho de la educación más oscuro y pequeña, tal vez como un lugar más oscuro y pequeña, para poder plantear lo que marca la UNESCO y no se vea inalcanzable? Bueno, entiendo esta pregunta como esta mirada de la UNESCO parece inalcanzable, ¿no? Pero Claro.
bueno, por cómo se viene desarrollando la educación. Bueno, adelante. Y para mí sí es muy importante la nueva asignatura de Educación para la Salud. Pues básicamente porque tenemos un país, no sé si sea correcto lo que voy a decir, pero tenemos un país enfermo. O sea, no sé si ustedes han tenido oportunidades de ir a un hospital y visitar la parte. Bueno, yo lo vi cuando mi padre falleció. Este, tuve que irme por una parte del hospital del IMSS que no es visible para el público. Y entonces yo vi y dije, esta es una guerra. Y no era tiempo de COVID, ¿no? Fue hace algunos años, ni de pandemia ni nada. Pero el sistema educativo estaba colapsado ya, porque tenemos enfermedades, bueno, somos número 1 en diabetes, tanta cosa que por eso nos está pegando tan fuerte la pandemia, ¿no? Es indispensable una educación para la salud, pero desde el punto de vista de la salud integral, ¿no? Salud mental, salud sexual y reproductiva, también salud alimentaria. Sí me parece que es indispensable, pero que se pueda no contemplar como una disciplina, sino como algo que pudiera estar integrado al currículum en su conjunto. El problema con el currículum es el de siempre, que tenemos desde hace años, que es un currículum saturado, imposible de cumplir. ¿Cómo se puede cumplir con tantos contenidos en el año? Es casi imposible. Entonces, de ahí que el maestro tenga que tener esa capacidad de decisión, de esa visión estratégica y de leer bien su contexto para saber qué es lo más importante que tenga que trabajar. Pero me parece importante, no diría una asignatura, pero sí contenidos o módulos o bloques de educación para la salud que estén a través de todo el currículum de principio a fin. Eso para mí es indispensable, pero que no se vaya a hacer algo especializado, porque como bien lo dice el subsecretario Gatell, la salud es un fenómeno social e integral, más que médico. Si se hace la asignatura de educación para la salud como algo médico, no va a resultar. Tiene que ser algo como parte, como responsabilidad de la comunidad escolar y la comunidad ampliada, como decía, ¿no? ¿Cómo están actuando las comunidades indígenas a partir de la protección social, ¿no? De tomar decisiones colectivas, etcétera, de proteger a los que están enfermos, de vigilancia, de no discriminación, etcétera. Nada que ver con la salud de las ciudades, que inmediatamente es una salud especializada. O sea, tú te enfermas de algo y vas al internet. Yo a veces me pasa, no sé si a ustedes, que me voy a hacer estudios, leo los estudios y digo, uff, índice antigénico 4.0, una vez leí, yo puse eso en internet y dice cáncer de próstata. No, bueno, ya estaba haciendo mi, Tu testamento. testamento de mis deudas, porque no tengo otra cosa. Pero al día siguiente, que lo volví a leer con calma, decía 0.4, entonces dije, ay, descansó mi alma. Pero, pero la práctica de la salud en las ciudades es que tú inmediatamente te vas a la medicina especializada. Y ya te estás viendo con cáncer y ya quieres consultar al mega especialista, aunque te cueste la mitad de tu salario. Esta educación para la salud tiene que ser una salud social y comunitaria. Ahí sí lo creo. Y respecto a cómo hacer una idea de educación y aprendizaje alcanzable y no con los grandes propósitos así mundiales de la UNESCO, más bien yo diría que sí tienen que ser así de amplios y de globales, pero tienen que materializarse de manera didáctica. Ahí es el papel del maestro en su función didáctica. Y de decir, a ver, si tenemos este reto del cambio climático, ¿yo cómo lo transformo en una herramienta o en un saber del alumno? Teniendo claro que la mira es el cambio climático mundial, o la pobreza, o la migración, o el narcotráfico, o el crimen mundial, o la desigualdad.
o la discriminación, o la xenofobia, o la homofobia. Son fenómenos mundiales. O la desinformación. Bueno, ahora didácticamente, ¿cómo lo trabajo para que ese gran propósito global lo pueda yo diseccionar, a lo mejor en determinadas herramientas, ¿no? A lo mejor en determinados valores ciudadanos, a lo mejor en determinados servicios a la comunidad también. Por ejemplo, ahora está muy en boga el aprendizaje-servicio, de cómo yo puedo apoyar a los más vulnerables, cómo puedo hacer acciones transformativas. Y que van desde este documento que les quiero recomendar, el de aprender para, ahorita a ver si lo busco mientras terminamos, de enseñar y aprender para, ¿cómo se llama? Para una participación transformativa. Marca una ruta de trabajo que puede ir desde lo individual, desde hacer conciencia, desde generar cambios en mí, hasta un cambio social profundo. Entonces, no importa si yo solo hago cambios en mí como persona y reflexiono y modifico mi actitud ante las niñas de mi grupo, ante los más vulnerables, eso ya es un gran cambio, si lo hago a nivel individual. Pero si promuevo un cambio social amplio, va a ser igualmente valioso. Entonces, este documento me gusta mucho porque habla como de esos varios niveles de participación que va desde lo individual, lo colectivo, hasta el cambio social profundo, amplio, de sistemas, etcétera. Y todo, para mí, todo es válido siempre y cuando se tenga el maestro una imaginación didáctica que le permita enlazar la experiencia concreta de sus alumnos, empoderarlos hacia esos grandes, a esos grandes propósitos mundiales. Yo no lo vería peleado. Es más, yo diría que es necesario creerse que lo que estamos haciendo es de importancia para el mundo, de verdad. Yo hasta que estuve en la UNESCO dije, pues sí, es cierto, porque de verdad veamos la literatura especializada que consumimos. Invernon, Denis Bailan, todos esos autores empezaron escribiendo desde su escuela. ¿Qué es lo que hacían? Que sistematizaban sus prácticas en el aula. Y después los hicieron libros, ¿no? Fue Morata, fue, no sé, cualquier editorial y les dijo, oiga, maestro, ¿por qué no escribe sobre su experiencia? Y ahora, bueno, pues ya parecen inalcanzables, pero empezaron en la docencia, Moneré o todos esos, Christopher Day y todos esos ahora que son el mismo Perrenuz, ¿no? O sea, lo que hacen es reflexionar y sistematizar sus prácticas y de repente son importantes para todo el mundo. Yo creo que en nuestro país, en nuestras escuelas estamos preparados para eso. Entonces, no nos hagamos menos ante esos desafíos globales y aprendamos a articularlos didácticamente. Yo diría, didácticamente, ese es el papel del maestro con esta conciencia global. Muy bien. Hay un comentario más también de Facebook, que no es pregunta, es un comentario. Dice, antes de incluir una nueva asignatura, es conveniente repensar el sentido de la educación básica. De hecho, la educación para la salud ya está integrada en las propuestas curriculares actuales, 2011 y 2017. Y además, en este momento se está definiendo una propuesta curricular para implementarse progresivamente a partir del ciclo escolar 2021-2022, ¿no? Ok. Sí, pues, sí, si uno lo piensa, si uno revisa, a lo mejor podríamos, con muy buena fe diciendo, pues ahí ha estado, siempre han estado los temas. Por ejemplo, yo revisaba los lineamientos para la venta de alimentos que en las escuelas, que data del 2014, ¿no? O sea, tenemos 6 años. Y bueno, por eso decía, quizás ahora con esta sacudida que traemos, esperemos que sean pues oportunidades para revisar prácticas. Quizás hoy logremos que muchos de estos temas que han estado siempre
planteados cobren sentido, ¿no? Claro. Cobren un significado particular para las personas, para todos los actores. Miren, este es el texto que les digo, que es Enseñando y Aprendiendo para una Participación Transformadora. Es un documento bastante reciente, lo publicaron a finales de 2019, pero habla, y además es un documento breve, que solo les quería mostrar este pequeño esquemita de tipos de participación transformadora que son desde basada en el deber individual, de la conciencia, digamos, personal, hasta algo más desafiante, que son organizaciones de la sociedad civil, acciones disruptivas, etc. Entonces, sobre todo estaba pensando este tema en el asunto de los jóvenes, cómo darle, los jóvenes y los niños, cómo darles un marco de actuación para que su participación dentro de la escuela tenga un rumbo, pues sí, un plan de acción que vaya desde los aspectos más desafiantes, menos desafiantes a más desafiantes, desde lo basado en lo individual hasta lo mucho más amplio a nivel social y global, ¿no? Este tipo de ideas son las que ahora se están discutiendo para que la educación no solamente se entienda como la concepción tradicional de socialización de los valores, de los saberes de una generación o una sociedad hacia los miembros más jóvenes, en el sentido de Durkheim, ¿no? Que sí lo es, como lo dije en su momento, sí, la educación es eso, socialización, acompañamiento, acogimiento, ¿no? Etcétera. Pero la educación debe servir para la transformación, ¿no? En el nivel que ustedes digan, en el nivel que ustedes quieran, con los contenidos que sean. Si hay un plan de estudios u otro, una asignatura u otra, llámenle competencias, capacidades, plan 2017, plan 2020, etcétera, sí tenemos que repensar la educación desde sus elementos mucho más transformativos a corto y largo plazo, a nivel local y global. Y a mí me gusta mucho esta perspectiva porque no es una educación sencilla, no es una educación leve, que es así como que, bueno, pues vamos a buscar la paz. No, es una educación que confronta, que te exige, pero que no tenemos de otra. No tenemos de otra. O sea, de aquí al futuro, yo pienso en mi hijo, pues, ¿qué le puedo dejar sino una capacidad para participar, para ser consciente de sus responsabilidades, y si puede impulsar un cambio social amplio en su contexto, en el mundo, qué bueno, y ese será mi legado, ¿no? Y yo pienso que también los maestros tendríamos que pensar en ese sentido, de cuál es el legado de la educación, pues esa capacidad para convertirnos, para pensar en los demás, en un mundo posible, aunque de inicio parezca imposible, porque es lo que ha pasado, por ejemplo, con esta chica, no me acuerdo cómo se llama, Greta, con Greta, ¿no? Que Greta, dijo, bueno, ustedes los adultos tienen todo el diagnóstico y los felicito, pero ¿saben qué? No pueden. Y como no pueden, háganse un lado que nosotros sí lo vamos a hacer. Y yo creo que ella planteó el tema fundamental de si las generaciones presentes no lo estamos pudiendo hacer, entonces, más que transmitirle a las nuevas generaciones los valores de nuestro momento, lo que tenemos que transmitirles es la capacidad para que ellos transformen su momento y haya posibilidades de una vida futura, ¿no? Se vuelve a oír muy, ¿cómo se dice? Mesiánico, pero la educación, quiero decirles, es mesiánica. Es mesiánica.
tiene un pie, como decía Paulo Freire, en la crítica feroz, mordaz, aguda, y de identificar las deficiencias, las desigualdades, las injusticias. Pero dice Paulo Freire, tiene el otro pie puesto en la esperanza. Si no, no sería la educación, si no seríamos políticos, reporteros, otra cosa, periodistas, para estar siempre en el plano de la crítica. La educación no puede ser así. Necesariamente está planteado con un pie en la realidad y un pie en el futuro, ¿no? Un pie siempre en la visión esperanzadora. Y yo pienso que pues hay que sacar eso, hay que sacar la visión esperanzadora, aunque cueste mucho trabajo. Claro que sí. Sí. Bueno, Bien. pues vamos cerrando. Sí, Lupita. Te preguntan nada más ahí el nombre del documento que compartiste. Otra vez, ¿puedes repetir, por favor? Sí, lo voy a volver a poner en línea Ajá. para que lo vean. Uh-huh. Ok, ahora nos toca, no sé si es, ajá. Enseñando y aprendiendo para una participación transformadora, ¿no? Ajá. Eso, y les voy a sugerir que entren al Futuros de la Educación. Entren a esta página. Ahí en esta página es donde viene el documento que les acabo de mostrar. Uh-huh. Una iniciativa mundial para replantear cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden conformar el futuro del planeta y de la humanidad y el planeta. Sí, y ahí vienen, este material está aquí, pero entren a eso y ahí hay videos, etc. Y les voy a dejar mi correo para que ustedes con mucho gusto me escriban y yo les comparto documentos si es que les parecen importantes, ¿no? Se los voy a poner aquí donde está el chat. Uh-huh. Y bueno, también en lo que tú lo ves, hay un comentario más que dice: la formación ciudadana implica que el sujeto trasciende la conciencia social a nivel personal, familiar, nacional y mundial o global, ¿no? Es desde la formación de ciudadanía, desde la ética ciudadana que también por ahí planteabas, ¿no? Que bueno, también es uno de las aspiraciones que tenemos en el país desde hace algunos años ya, esta formación de ciudadanía que pues implica eso. Bueno, implica esta formación ciudadana también para la ciudadanía global, ¿no? Sí, Ahí está justamente la idea de la trascendencia, de la acción, del llamado a la acción también, ¿no? claro, claro. Y yo creo que una ciudadanía que abogue por el derecho y la inclusión. Eso creo que ahora es muy importante. Que no solamente abogue por la participación política, porque también se ha entendido la ciudadanía como una participación política, ¿no? Y ahí, por ejemplo, este señor Cuadri decía, el que no vote no debería tener derecho a programas sociales, él dijo, ¿no? Porque él Ajá. decía, la idea es que si no participamos políticamente, electoralmente, allí, no tenemos derecho a los bienes del Estado. Es una idea equivocada, es una idea súper excluyente porque las personas tienen derechos humanos, derecho a la educación, aunque no participen políticamente. Eso tiene que quedar claro. Entonces, tenemos que abogar por unos derechos universales para todos, donde nadie quede fuera, nadie quede detrás, ¿no? Entonces, derechos humanos e inclusión deben ser la base de la ciudadanía mundial hoy en día y no solamente entendido como estos valores cívicos o la participación política, ¿no? En fin, son temas amplios de discutir. En fin, espero haber contribuido con algo a la discusión, Lupita, y bueno, pues agradecerte como siempre tu invitación
Y ahí está, los que quieran escribirme con mucho gusto. Ojalá puedan entrar al seminario de Educación para las Emergencias. Y seguimos platicando. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Adolfo, querido. Muchísimas gracias a todas y a todos. O tal vez haya otros comentarios que ya no alcancemos a revisar, pero ahí se quedan en el chat de Facebook, donde estamos haciendo la transmisión. También por ahí podemos seguir luego el diálogo. Y pues agradecerles a todas y a todos su participación. Adolfo, muchísimas gracias por estos aportes y esta tarde tan enriquecedora. Creo que superó mucho la expectativa que teníamos inicialmente. A mí me deja muy, muy enriquecida y también con más preguntas, pues, ¿no? Muchos temas que hay que seguir revisando, reflexionando. Y pues decirles a las maestras y a los maestros que nos acompañaron hoy por acá por el Zoom, que ojalá que podamos mantener la comunicación, ya nos irán contando a ver qué experiencias nuevas se están desarrollando, porque eso también es importante, ¿no? Que tengamos esta oportunidad de seguir en la interacción, en el encuentro. Seguramente alguna idea por ahí quedó y pues si esto tiene repercusiones en la práctica, pues que también nos las vayan compartiendo. Ya seguiremos abriendo los espacios porque creo que esto tiene que ser así, ¿no? De que nos estemos encontrando continuamente para intercambiar. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todas y a todos y pues que tengan todos muy buena tarde. Gracias por su participación. Hasta pronto. Lupita. Hasta luego. Hasta luego.